Vamos a hablar acerca de los bautizos, debido a que vamos a celebrar bautizos próximamente. Pues vamos a enseñar sobre el bautismo. Comenzamos entonces primero por Éxodo, capítulo número 2, versículos 23 al 25. Dice la Escritura de la siguiente manera: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ahora leemos 1 Corintios, capítulo número 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, que dice así: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y vamos a Romanos también, capítulo número 6. Romanos 6, versículo número 1, que dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Hasta ahí. Bueno, eso para hablar. Hay mucha más escritura que nos vamos a referir, pero el que lee, entienda, dice la Escritura. Usted no puede limitarse, escúcheme, siempre recuerdo esto, usted no puede limitarse a los pocos versículos que podemos leer aquí. Usted tiene que ser un lector de la Biblia. Usted tiene que leer permanentemente la Biblia. Usted tiene que estarse dando la vuelta a la Biblia, vez tras vez. Ya acaba una vez, comienza otra vez. Alguien me aconsejó que sería bueno cada vez que vuelva a leer la Biblia, la lea en una versión diferente. Pero esté siempre dándose la vuelta, leyendo la Biblia. No deje leer y lea toda la Biblia. No puede estar leyendo solamente los salmos, solamente promesas. Lea toda la Escritura. Toda la Escritura es útil, dice Pablo. Entonces, vamos a hablar acerca de los bautizos, acerca del bautismo. Empecemos con la pregunta: ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? La definición que yo le doy, tomada de la Biblia, es que bautismo es la ceremonia que ordenó Dios por las Escrituras, en la que por la fe y por medio de la inmersión y emersión en el agua, una persona es colocada, es plantada o es unida a Cristo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. Le repito, bautismo es la ceremonia ordenada por Dios en las Escrituras, en la que por la fe y por medio del agua, de sumergir y sacar del agua, a una persona la unimos, la plantamos en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. Eso es el bautismo. Es una ceremonia que Dios ordenó. Está en las Escrituras. Nos manda a bautizar. En la que por la fe, las personas ponen la fe en lo que estamos, en ese símbolo, por medio de la fe y por medio de la inmersión en agua. No podemos evitar el agua, no podemos excluir el agua,
por medio de la inmersión y la emersión en el agua, una persona es unida a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Le explico. ¿Qué significa el bautismo? En el bautismo, una persona por la fe es muerta juntamente con Cristo, es sepultada juntamente con Cristo y es resucitada juntamente con Cristo. Es una ceremonia que hay que hacerla así como se la estoy diciendo. En el bautismo es su muerte. ¿Su muerte a qué? Su muerte al pecado. Usted muere al pecado. Usted es sepultado juntamente con Cristo para destrucción del cuerpo de pecado, la carne, la vieja naturaleza. Y es resucitado juntamente con Cristo, pero en una vida nueva, en una naturaleza nueva. Póngame atención a esto. Somos unidos en el bautismo, y esto es por fe. Toda persona que se bautiza tiene que aceptar esto, tiene que creerlo, tiene que encarnar esto, tiene que creer que muere en su naturaleza pecaminosa juntamente con Cristo, que es sepultado porque a los muertos se los entierra, pero también tiene que creer que asimismo es resucitado, pero no en la misma naturaleza, sino en una nueva naturaleza que es creada en Cristo Jesús para buenas obras, una naturaleza nueva, santa. Escúcheme, usted es bautizado, muerto, y lo que muere no es el cuerpo, no son estos miembros, lo que muere es la naturaleza que gobierna este cuerpo. Y usted es sepultado y es resucitado, es el mismo cuerpo físico, pero resucita con una nueva naturaleza. Este cuerpo, escúcheme, el cuerpo que usted tiene no es ni malo ni bueno, es neutral. Todo depende de cuál es la naturaleza que lo está gobernando. Si lo está gobernando la carne, la vieja naturaleza, entonces el cuerpo, esto solamente obedece a lo que la naturaleza le dice. Pero si matamos esa vieja naturaleza y adquirimos una nueva naturaleza que es santa, porque la vieja es pecadora, es mala, pero adoptamos o recibimos de Dios una nueva naturaleza que es santa y perfecta, estos mismos miembros, este mismo cuerpo servirá para la gloria de Dios, y estos miembros servirán como instrumentos de justicia, dice la Biblia, para expresar lo que Dios quiere. Así que el problema no es su cuerpo físico, el problema es la naturaleza. Y lo que Jesucristo hizo fue matar la vieja naturaleza. Y cuando una persona se bautiza, muere la vieja naturaleza. Leímos la escritura que dice: perseveraremos pues en el pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque cuando alguien vino a Cristo, murió al pecado, o sea, murió la vieja naturaleza, murió al pecado. Y luego continúa Pablo diciendo: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos muerto al pecado? Por eso que mire, como es imposible, de la manera que es imposible que Simón Bolívar esté mañana en Quito en su caballo, bueno, en una estatua tal vez podrá estar, pero él en persona, es imposible que mañana él esté en Quito desfilando en su caballo. Es imposible. ¿Por qué? Porque está muerto.
De la misma manera la Biblia dice que es imposible que uno que vino por la gracia de Dios pueda vivir en el pecado, porque ya está muerto. De la manera que es imposible que un borracho adicto al alcohol, que se murió hace un año atrás, de la manera que es imposible que esa persona pueda estar emborrachándose hoy día, porque no puede, no es que ya está muerto, hace un año se murió, es imposible que hoy esté emborrachándose en alguna cantina. De la misma manera es imposible que un cristiano que ya murió al pecado esté viviendo en adulterio, esté viviendo en fornicación, esté viviendo en chismes, en odios, en resentimientos. Es imposible. ¿O no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, unidos a Cristo en su muerte, en la semejanza de su muerte, de la misma manera también somos plantados o unidos a Jesucristo en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. A un adicto al alcohol, a un borracho empedernido, vea, muchas veces no hay nada ni nadie que le pueda ayudar. Por más que le amenacen, por más que lo boten de la casa, por más que lo lleven a un centro, por más que hagan lo que hagan, muchos de ellos nunca pueden abandonar el vicio. Pero si un día viene alguien y le pega un tiro y lo mata, ese día lo libraron del alcoholismo, porque el que ha muerto ha sido librado, justificado del pecado, dice la Escritura. Por eso es que Cristo, escúchame, mató nuestra vieja naturaleza. Cristo no trató de reformarla ni de componerla. Cristo la mató y nos hizo nacer de nuevo y nos dio una nueva naturaleza. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo, escúcheme, y esto es por la fe. Toda persona que se bautiza, al rato que se va a bautizar, concéntrese en esta verdad, ponga su fe en esto. En este momento yo me uno a Cristo en su muerte, muero a mi vieja naturaleza, muero al pecado, aquí queda sepultado. No es el cuerpo físico, es la naturaleza la que queda sepultada en esa muerte y sepultada en esas aguas. Aunque esto es simbólico, sin embargo, por la fe, esto es una realidad. Muere, queda sepultado la vieja naturaleza, y cuando usted emerge del agua, cuando usted sale del agua, por eso es que aunque el agua esté fría, meterás de todito. Y si quiere lo tengo 10 minutos ahí bien metido para que... Y cuando usted emerge del agua, escúcheme, usted no es el mismo. Es el mismo cuerpo, pero es otra personalidad. Es otra naturaleza. Es otra persona, por así decirlo, que resucita. En el mismo cuerpo, pero es otra naturaleza. Y de allí en adelante es el mismo cuerpo que antes servía como instrumento para la iniquidad y el pecado y la injusticia. Ahora, en este nuevo nacimiento, en esta resurrección, juntamente con Cristo, este cuerpo, este mismo cuerpo, estos mismos miembros van a servir como instrumentos de justicia, para hacer lo bueno, para glorificar a Dios. Por Dios, crea que esto es así, que esto es lo que sucede en el bautismo. Por eso es que Pablo dice, no podemos perseverar en el pecado, porque un muerto no puede seguir pecando. Nosotros hemos sido unidos, plantados en Cristo, en su muerte,
en su sepultura y en su resurrección. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros somos nuevas personas. Y esto, escúcheme, es simbolizado en el bautismo. Juan Bautista bautizaba. El bautismo no es del antiguo pacto, es del nuevo pacto. Juan Bautista bautizaba. Jesús bautizaba. Los apóstoles bautizaban. La iglesia bautizaba. Pedro bautizaba. Y nosotros bautizamos también. Y bautizamos en agua, como dice la Escritura. El problema con algunos es que nunca nos hemos bautizado como dice la Biblia. La gente no se bautiza para morir al pecado y para resucitar una vida nueva. Muchos se bautizan para cambiarse de religión. Otros se bautizan para que el pastor les case en la iglesia, porque si no, no los casan, como un requisito para casarse. Otros se bautizan porque le insisten que hay que bautizarse y no entiende exactamente lo que tiene que hacer, lo que es el bautismo, y se bautizan. Y muchos no saben ni por qué se bautizaron. Pero habrán otros que sí lo hicieron conscientemente, como es debido, y está bien. Ahora, ¿de dónde viene esto del bautismo? Porque nosotros enseñamos Biblia con Biblia. Así como Pablo enseñó esto con Biblia, con tipología. Porque la tipología es el método bíblico correcto para interpretar la Biblia y enseñarla. ¿De dónde viene la tipología? Dice Pablo en 1 Corintios 10, que lo leímos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pongan atención. Lo que Pablo aquí dice es que Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Cuando pasaron el Mar Rojo, ellos fueron bautizados. El cruce del Mar Rojo representó para Israel su salvación, su liberación. Mientras no pasaban el Mar Rojo, mientras no lo cruzaban, Israel todavía seguía en los territorios de Egipto, de Faraón. Faraón todavía procuraba atraparlos y volverlos a la esclavitud. Pero en el momento en que pasaron el Mar Rojo, quedaron fuera del alcance de Faraón. Ahí fueron librados, salvados de Egipto y de la esclavitud de Faraón. ¿Qué significa el bautismo? Significa salvación, liberación. Dejar atrás Egipto, el mundo, Satanás, el pecado, y pasar al otro lado a una nueva vida. El Israel que salió de Egipto, que entró en el Mar Rojo, fue uno. Y el Israel que salió del Mar Rojo y que salió a la ribera del otro lado, fue otro. El que entró en el mar era un pueblo esclavo, pero el que salió al otro lado era un pueblo libre. Por eso es que el cruce del Mar Rojo representa salvación, libertad. Y la Biblia dice Pablo que eso fue el bautismo, que Israel fue bautizado en la nube y en el mar, con Moisés. Nosotros con Jesucristo somos bautizados en las aguas, renunciando a Egipto, renunciando al mundo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Lo de la nube lo explicamos en algún otro momento.
pero fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que el bautismo es, el cruce del Mar Rojo es tipo, figura y sombra del bautismo para la iglesia. Lo que fue el cruce del Mar Rojo para Israel es lo que es el bautismo hoy en día en agua por la fe en Jesucristo para la iglesia. Ahora, requisitos para bautizarse. Requisitos para bautizarse. Básicamente son dos. Leímos también en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24 y 25. Dice la Escritura, pasados, aconteció que después de muchos días, porque ustedes saben que Moisés intentó salvar a Israel antes que Dios lo llamara y lo enviara, en sus propias fuerzas. Él trató de salvar a Israel y le fue mal. Los mismos israelitas le rechazaron. Así que él tuvo que salir huyendo porque Faraón lo buscaba para matarlo por traidor, por rebelde. Así que Moisés, patitas, ¿para qué te tengo? Salió de Egipto y se fue al desierto, a Madián. Y allá pasó 40 años. La Escritura dice que pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 40 años. Y ese rey, ese faraón murió. Y el tiempo, pues, muchas veces hace olvidar muchas cosas. Así que se levantó otro faraón que ya no conocía a Moisés. Y dice la Biblia que después de muchos días murió Faraón. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, de la esclavitud. Y clamaron, gritaron, no a Dios, porque no conocían a Jehová Dios. Cuando dice que clamaron, lo que quiere decir es que se quejaban, que gemían, que lloraban. Y la Escritura dice, y subió a Dios el clamor de ellos. O sea, Dios lo escuchó, aunque no le clamaron a él, pero Dios escuchó el gemido de su pueblo. Dice que subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el clamor de ellos y se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios les había prometido a ellos que después de 400 años que ese pueblo estuviese de esclavo en Egipto, Él los iba a sacar para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida. Entonces dice que oyó Dios el gemido de los hijos de Israel y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y dijo, ya es tiempo. Y dice que Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. No es que Dios se olvida, lo que quiere decir que Dios dijo, es tiempo ya de cumplir mi pacto, mi palabra. Y Dios lo salvó. Pero escuchen, ¿a qué quiero llegar yo? Que Dios esperó 400 años. ¿Saben por qué esperó Dios más de 400 años? Porque Dios quería salvar a un pueblo que gimiera, que clamara, que llorara a causa de la esclavitud. Un pueblo que quiera ser libre. Un pueblo que gritara, que pidiera con gritos, con clamor, con lágrimas la libertad. Un pueblo que aborreciera la esclavitud, que no la tolerara más, que no la soportara más, así como Israel lo estaba haciendo ya después de 400 años. Pues antes de eso no lo habían hecho todavía. Quizás toleraban la esclavitud, pero llegó un punto en que ya no soportaban más. Y entonces gimieron, clamaron, lloraron, gritaron. Y entonces es que Jehová Dios decidió librarlos de la esclavitud. Todo esto es tipo, figura y sombra para la iglesia, porque Biblia se interpreta con Biblia. Igualmente, escúcheme, para bautizarse,
necesitas odiar, aborrecer con todas las fuerzas de tu alma el pecado. Tú necesitas querer, desear con toda la fuerza de tu alma la libertad del pecado y de la esclavitud de Satanás. Porque entonces, y solo entonces, podrás ser librado. Ojalá me vaya entendiendo lo que estoy diciendo. Por eso es que no se trata de convencerle a la gente que se bautice. ¿Qué sacamos bautizando gente que no aborrece el pecado? Que no renuncia al pecado. Gente que ama el pecado. Que se bautiza porque le insisten. Que se bautiza porque quiere participar de ciertos beneficios de la iglesia. Que se bautiza por lo que sea, pero no aborreciendo, odiando y queriendo abandonar el pecado. No sé si debo entender. Requisito para bautizarse: odiar el pecado, aborrecerlo, odiarlo con toda tu alma, querer ser libres de toda forma de pecado, de práctica de esclavitud al pecado. Porque entonces tu bautismo será correcto. Como repito, el problema es que tenemos iglesias llenas de gente que se han bautizado por cualquier razón, menos por estas. Por eso que tenemos miles y millones de gentes metidos en las iglesias que siguen practicando el pecado y lo defienden porque dicen que nadie es perfecto, que nadie es santo, que el que está sin pecado que tire la primera piedra, que no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, que es por gracia, con tal de que creas en Jesús, eso es todo. Con tal de que tú digas que Él murió en la cruz por tus pecados y que has entregado a Él tu vida, lo demás no importa. Si estás en adulterio, en fornicación, odiando, calumniando, eso no importa, porque es por fe, no por obras. Qué pena, qué lástima, pero ese es el mensaje que se da en muchísimas iglesias en el mundo entero. Pero Dios, para librar a Israel, que es tipo, figura y sombra de la iglesia, esperó hasta que Israel aborreciera la esclavitud, aborreciera Egipto, que deseara con todas sus fuerzas salir de Egipto e ir a la tierra prometida por Dios, ir al reino de los cielos. Por eso es que cuando cruzan el mar, lo primero que hace Moisés es llevarlos al monte Sinaí, donde estaba Dios. Y una vez que Moisés sube al monte, apenas llegaron, Dios le dice a Moisés: anda y diles que ellos han visto cómo los salvé de Egipto con mano poderosa, y cómo los tomé en alas de águilas y los he traído hasta aquí, hasta mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis o obedeciereis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, me seréis un reino de gente santa, porque los saqué de la esclavitud no para que sigan viviendo en esclavitud, sino para que sean libres de la esclavitud, sean santos. Requisito para bautizarse: odiar el pecado, tomar la decisión de abandonar el pecado. Yo sí te diría que si estás en adulterio, primeramente resuelve esa cuestión, renuncia a aquello y luego bautízate. No pisotees una cosa santa como esta. Renuncia al chisme, renuncia al odio, renuncia a la falta de perdón y luego bautízate,
Porque si te bautizas con todo y eso no sirve de nada. Diablo seco, diablo mojado, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Porque no es el agua en sí, es lo que implica el bautismo, lo que te salva. Requisito para bautizarse: primero, abandonar el pecado. Eso se llama arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es aborrecer el pecado, renunciar a él y abandonarlo. Si no abandonas el pecado, no hay arrepentimiento. Por eso es que la Escritura dice que cuando Juan, que fue el primero que comenzó a bautizar, dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y toda Jerusalén, y eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan entendía clarito lo que era el bautismo. Y él le decía a la gente: oye, arrepiéntete y abandona los pecados. Por eso que el día que los bauticemos, esto es personal, cada uno sabe de qué pata cojea. Dígale: Señor, yo he vivido esclavo, siendo evangélico, he vivido esclavo de este pecado y no lo he podido dejar. Pues aquí, Señor, te confieso. No es una confesión a los hombres, confesándole a Dios: Señor, mira este pecado que he dominado. Hoy en día yo lo renuncio, hoy en día me bautizo, creyendo que tú me liberas, me salvas a través de la fe en Jesucristo y a través de este bautismo. Cada uno confiesa lo suyo. Dice que el día de Pentecostés, después de todo ese revolú que hubo cuando estaban orando en el aposento alto y descendieron las lenguas de fuego y esa casa ardía y vinieron los bomberos y todo, pero lo curioso es que la casa ardía pero no se consumía. Entonces, una vez que tranquilizaron a la multitud, Pedro se pegó un mensaje y les dijo que ese Jesús que ellos habían crucificado 50 días antes había muerto justamente para perdonar los pecados de toda la gente y poderlos redimir. La Biblia dice que después del mensaje de Pedro, la multitud, la gente, se acercaron a Pedro y a los discípulos y les dijeron, dice que estaban compungidos de todo corazón, y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué hacemos ahora? Ya metimos la pata, ya lo crucificamos, y él era justo, pero ¿qué hacemos ahora? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Es que sin arrepentimiento no puede haber bautismo. Y arrepentimiento es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Cuando te bautizas, tú confiesas tu pecado, renuncias a tu pecado y Dios te perdona ese pecado. Y no solo que te perdona, sino que además mata tu vieja naturaleza allí. Y no solamente eso, sino que además te resucita en una nueva naturaleza. Y todo esto es por fe. Tú tienes que creerlo como un niño. Cree que esto sucede exactamente, literalmente, como te lo estoy diciendo, en el momento del bautismo. Porque para vosotros es la promesa, dijo Pedro, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, los ecuatorianos, los de Conocot, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, el arrepentimiento es importantísimo, o es requisito indispensable para ser bautizados. Yo no quiero
insistirle a nadie que se bautice solamente por bautizarse, solo porque queremos tener un número grande de gente que hemos bautizado, que de paso a mí nadie me da ningún bono por la cantidad de gente que bautizo. Yo sí animo que te bautices, pero siempre y cuando primero te arrepientas y renuncies y abandones el pecado, porque sí podemos arrepentirnos, porque sí podemos ser santos en Cristo Jesús. Bautízate, pero renunciando a ese pecado. Hay muchos que se han bautizado, que son buenos cristianos, que lo han hecho con toda sinceridad, pero que todavía no hemos tenido este entendimiento, esta comprensión de las cosas. Y quizá por eso ven que a pesar de estar en la iglesia, han vivido esclavizados de algún pecado, que nadie lo sabe, pero son esclavos. Y si eres esclavo, no eres hijo de Dios, porque Dios no tiene hijos esclavos. Si eres esclavo del diablo. Por eso que no sería malo que se confirme este bautismo, pero correctamente, para aquellos que lo creen necesario. Otro requisito para bautizarse es la fe en Jesucristo. Póngame atención, porque pudiera ser que mucha gente realmente se arrepienta y que quiera abandonar el pecado. No son pocos. Pero una cosa que también debemos entender y tener bien, pero bien clarito, es que nadie puede arrepentirse o cambiar o dejar el pecado en sus propios esfuerzos. No importa cuán sincero seas en tu arrepentimiento, no importa de cuánto te jactes de tener una gran fuerza de carácter, fuerza de voluntad, como dicen algunos, contra el pecado nada funciona. Solamente hay una cosa que funciona contra el pecado: se llama la fe en Jesucristo. Entonces ya venimos predicando y venimos enseñando que para arrepentirnos genuina y verdaderamente solamente lo podemos lograr en la fe de Jesucristo, poniendo en Jesucristo nuestra fe para ser cambiados. O sea, nosotros decidimos aborrecer el pecado, renunciamos a él, pero escúchame, para abandonarlo solamente lo podemos hacer en Jesucristo. ¿Te explico? Es que a veces esto no lo entendemos, por más que en Jesucristo sí, amén, amén, pero no entendemos qué significa arrepentirnos en Cristo. Se lo explico, escúcheme. Cuando tú decides dejar la borrachera, pongamos este ejemplo. Listo, dice, yo estoy en la iglesia, o ya vine a la iglesia, ya estoy escuchando de Jesús, pero yo soy esclavo del alcohol. Yo todavía tomo y no puedo dejarlo. Lo que hacen, el error que cometen muchos cristianos, es que cuando tienen un momento de remordimiento, escuchan un mensaje por ahí, a veces un buen mensaje, contra el pecado. Cometen el error de prometerle a Dios cambiar. Como que si ellos pudiesen cambiar por sí mismos. Son sinceros: Señor, sí, yo reconozco, yo te pido perdón, Dios mío, sí, yo no quiero ser un hipócrita, pero te prometo que no voy a tomar más, en el nombre de Jesús ya no voy. Pero aun cuando diga en el nombre de Jesús, está confiando en sus propias fuerzas. Muchas mujeres dicen: Señor, yo renuncio al chisme, si es cierto, es chismosa soy, Dios mío, perdóname, aquí voy a engañar, y yo te prometo que ya no voy a... Y algunos inclusive optan por levantarse a las 3 de la mañana para orar, de manera que puedan dejar el chisme. Otros dicen: voy a ayunar para dejar el chisme. Pero la Biblia no enseña eso. Porque el ayunar y levantarte a las 3 de la mañana son obras de la carne. Eso lo haces tú en tus fuerzas. Por eso es que te cansas. ¿Cuánta gente hizo propósito de orar a las 5 de la mañana? ¿Cuántas veces en su vida cristiana? ¿Y cuánto tiempo duró?
cumpliendo eso. Usted sabe que es por un tiempo nada más. Y luego te olvidaste. Porque estás haciendo un esfuerzo en tu carne por tratar de vencer el pecado. Eso es la religiosidad. Parece que es una cosa correcta de Dios, pero no es de Dios, es de la carne. Ayunar, no se diga, nadie va a decir que ayunar es bonito. Ayunar es hacer un esfuerzo. Claro que uno dice es lindo, pero escúchame, tú sabes que te suena la leona, te ruge la barriga, y tú sabes que pasan las horas y los días, y es duro, porque es un esfuerzo de la carne. Tú te estás cohibiendo, te estás reteniendo, te estás reprimiendo el deseo de comer. Eso es carne. Y no nos fue dado eso para vencer el pecado, nos fue dado una fe. El que quiera ayunar, que ayune, pero no lo haga por razones incorrectas. Porque en Cristo somos libres para hacer lo que queramos y podemos agradarle a Dios con cosas como esas, pero no para sustituir la fe y la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces hay gente que se arrepiente sinceramente y le promete a Dios cambios, creyendo que es cuestión de fuerza de carácter, de voluntad, de decisión personal para dejar el pecado, lo cual es falso. ¿Cómo tenemos que arrepentirnos? En la fe de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú reconoces el pecado, lo aborreces, lo odias, tú quieres, renuncias a él. Yo renuncio, yo no quiero seguir con esto, pero para abandonarlos, tú vienes delante de Jesús y le dices: Señor, yo soy esclavo y aborrezco este pecado, no lo quiero más en mi vida. Y gimes y clamas delante de él. Y le dices: yo también reconozco que por mí mismo no puedo dejar este pecado. Sé que yo no puedo vencer el pecado, no puedo derrotar el pecado en mis propias fuerzas, ni con mis sacrificios religiosos. Vengo a ti y pongo mi fe en ti para que seas tú quien arranques el pecado de mi vida y que tú me hagas libre. Jesús, tú eres mi Salvador, tú me salvas de este pecado, tú me liberas de este pecado, tú arrancas de mi vida este pecado, porque si tú no lo haces, no hay forma que yo pueda abandonar este pecado. Me rindo ante ti y voy a clamar todos los días, café, almuerzo y merienda, pidiéndote, rogándote que arranques, que quites de mi vida esta cosa, porque solo tú lo puedes hacer. Pongo toda mi fe y mi confianza y mi esperanza solamente en ti, Jesús. Y esperas que Jesús sea quien te arranque el pecado, pero tú lo deseas con toda tu alma y con todas las fuerzas de tu corazón, y se lo ruegas, se lo pides, así como Israel gemía y clamaba por libertad. Y entonces Jesús te libera. Requisitos para bautizarse: odiar el pecado, aborrecer el pecado, amar la libertad, como lo quieras ver. Y segundo, poner toda tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. No en el agua, sino en Cristo Jesús. El agua solamente es un símbolo de la muerte y la resurrección, pero tú te bautizas en Cristo Jesús. Tu fe está solamente en Cristo Jesús y nada más que en Él. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, mis queridos hermanos, eso es el bautismo. Para resumir, bautismo es la ceremonia ordenada por Dios
en las Escrituras, escúcheme, en la que por la fe y por la inmersión y emersión del agua, plantamos juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, sepultura y resurrección a una persona. O sea, bautismo es la ceremonia en la que una persona por la fe es unida a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Requisitos para bautizarse: pues arrepentimiento. Y el arrepentimiento es odiar, aborrecer el pecado, desear con todas las fuerzas abandonarlo y dejarlo. Y 2, para poder dejar y abandonarlo después de odiarlo, porque si no odias el pecado, nunca lo vas a dejar. Después de aborrecerlo, de odiarlo y desear abandonarlo, pones y colocas tu fe total y completamente en Jesucristo. Y esperas que sea Cristo quien te salve, te libere. Pero lo esperas con todo tu corazón y lo pides, clamas, ruegas a Dios para que eso desaparezca. Y cuando vas a las aguas del bautismo, ahí tú crees, tomas por hecho que todo esto se da. Y de allí en adelante tú permaneces en esa fe, creyendo eso. Y cuando te vienen los deseos otra vez, tú otra vez recuerdas: Cristo, tú sepultaste mi vieja naturaleza, yo soy otra persona. Señor, libérame, ayúdame, sálvame de esto. Y si Dios ve ese temor reverente en ti, créeme que estas cosas se van a dar y se van a cumplir. El bautismo bíblico, verdadero, tiene 3 componentes: arrepentimiento, genuino arrepentimiento, fe en Jesucristo y las aguas. Ser sumergido en agua. Repito una vez más: Juan bautizaba en el río Jordán. Jesús bautizaba con toda seguridad también en el río Jordán. Los apóstoles bautizaban. Pedro bautizó, Juan bautizó, todos bautizaron. Hasta el etíope dijo: aquí hay agua. Seguramente encontró por ahí un río, encontró una laguna, lo que sea. Dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y bajándose, Felipe le bautizó en el agua. Entonces, el agua es parte fundamental también del bautismo. El bautismo verdaderamente bíblico está compuesto por arrepentimiento, fe en Jesucristo y agua. No podemos eliminar el agua. Es el símbolo. Por eso es que Jesucristo dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además les dijo también a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Entonces, el bautismo tiene que ver con el agua, pero no es que el agua en sí te salva, pero sin el agua tampoco hay bautismo. Si tú vas a una casa comercial y compras un vehículo, tú puedes pagar el dinero, puede ser que te den las llaves, puede ser que ya salgas manejando el carro, pero aún así tú no eres el dueño del vehículo. Tú tienes que tener un papel, un documento que diga que eres el dueño del vehículo. ¿Cuánta gente ha pagado un carro y luego se lo quitan? Pero no puedes tener un carro sin el carro de 4 llantas, ¿me entiendes? O sea,
Todos son elementos importantes. Te bautizas en el agua, si no, no estás bautizado. Pero el documento que acredita que ese bautismo es correcto, es bíblico, es la fe en Jesucristo. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo, ese es el documento que avala tu bautismo. Así como el contrato de compraventa es el documento que avala que tú eres dueño de ese vehículo. De igual manera, el documento que avala, hablando espiritualmente, lo genuino de tu bautismo en agua es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Así que, hermanos, mediten en esto y oren al Señor, y estaremos dando más instrucciones conforme se acerquen los días para el bautismo. Los hermanos que ya son bautizados, que ya están en la iglesia, pero que consideran y creen o son redarguidos que deberían volver a bautizarse, háganlo como una confirmación. O sea, de pronto sí lo hicimos con algún tipo de conocimiento, pero a veces no cabal, no correcto. Entonces yo pienso que no hay nada de malo en que uno reafirme, confirme. Esto es como volverse a casar con la misma mujer. La mujer no se va a enojar, al contrario, se siente contenta. Yo pienso que Dios va a sentir contento si usted, ahora que entiende mejor las cosas, dice: yo reafirmo, me hicieron, me bautizo otra vez. ¡Qué chulos! Es el mismo bautismo. ¿Me entiende? Es el mismo bautismo, no es otro bautismo. Es el mismo bautismo que lo estamos haciendo ya con más conocimiento. Pero si usted se siente tranquilo con su bautismo, Dios le bendiga, sí, no hay ningún problema. Acá no se trata de números que bautizamos, sino de darle seguridad a la gente, que la gente pueda estar bien. Nada más. Que el Señor los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la fe que nos has dado. Señor, si hay una persona que ha escuchado esta enseñanza y reconoce que es esclavo del pecado, pero que además aborrece el pecado, porque hay gente que es esclava del pecado, pero ama su pecado y hasta lo defiende, pues allí no hay nada que hacer. Pero oro por aquellas personas que reconocen su pecado, pero que lo aborrecen y que darían cualquier cosa con tal de ser libres de ese pecado o de esos pecados. Padre, gracias por Jesucristo, porque en Jesucristo podemos ser libres del pecado. Gracias por poner arrepentimiento en nuestros corazones para aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Pero gracias por Jesucristo, porque por más que nos arrepintamos y renunciemos al pecado, sabemos que no podemos vencerlo, no podemos abandonar el pecado si no ponemos la fe, toda nuestra fe en Cristo Jesús. Que Cristo es quien nos libra, que Cristo es quien nos salva del dominio y de la esclavitud del pecado. Así que en esta mañana ponemos en Jesús nuestra confianza y nuestra fe. Y nos bautizamos en el nombre de Jesús, en las aguas, pero arrepentidos, confesando nuestros pecados, renunciando a ellos, y además colocando toda nuestra fe totalmente en Cristo Jesús, confiando en que Él es quien nos libra, quien nos arranca el pecado de nuestras almas, de nuestras vidas, y nos hace libres. Porque si Jesucristo nos libera, somos verdaderamente libres. Gracias, Señor. Gracias, nos arrepentimos y ponemos la fe en Jesucristo. Estos son los requisitos para ser bautizados genuina y verdaderamente en el agua, porque tiene que ser en el agua también, que es símbolo de la muerte y la resurrección en Cristo Jesús. Gracias, papito Dios, a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos y estén